Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marinelia Aguayo López. Voy a comenzar mi presentación respecto al tema de efectos o consecuencias de toda obligación. Agradeciendo, por supuesto, a la maestra Yasmín Olea Eguiluz como facilitadora para esta presentación. Es correspondiente a la materia de Derecho de las Obligaciones y también corresponde a lo que es el producto número 2. Así que vamos a comenzar. En primera instancia, me gustaría definir lo que son los efectos o consecuencias de toda obligación y de acuerdo a lo que dice Alessandri en su página 46 y citado por Iván y Cecilia en el 2015, los efectos de las obligaciones son los derechos que la ley le confiere al acreedor para exigir al deudor su cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación. Es decir, cuando éste no se cumpla en todo o en parte, o si existe alguna mora para poder cumplirla. ¿Sí? Vamos a enfocarnos ahora a lo que son algunos de los efectos o consecuencias de las obligaciones. En este caso vamos a abordar 5 de ellos, como lo requiere la rúbrica de este producto, y sería el pago, el incumplimiento forzoso, el embargo y remate, el saneamiento por evicción y el saneamiento por vicios ocultos. En lo que se refiere a el pago, primero me gustaría describir o definir lo que en su caso el vocablo pagar significa y pues corresponde a lo que viene del verbo latino pacare, que significa aplacar. El pago aplaca, en este caso al acreedor, al satisfacer los intereses, es decir, satisfacer una obligación que se está cumpliendo, ¿no? Entonces decimos que el pago, a ver, aquí se me corrió, el pago es el efecto normal de toda obligación y además la forma natural de exigirla. Es una relación jurídica que nace y se agota con su cumplimiento. Puede ser voluntariamente, con la voluntad del acreedor y contra la voluntad del acreedor. Es decir, un ejemplo muy sencillo de este efecto de las obligaciones es al contratar, por ejemplo, a un abogado, se tiene que recibir un pago por el servicio otorgado. ¿Y cuáles son las obligaciones en este caso de el abogado? Pues es hacer los escritos de las demandas, seguir todo el procedimiento. Entonces, al hacer las obligaciones de un abogado, pues obviamente tiene que haber de por medio un pago. Continuamos con el embargo. El embargo, pues, es la consecuencia de haber incumplido obligaciones dictados en una sentencia judicial. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que si el sujeto al que se le está condenando no cumple con la sentencia que se le ha ordenado por un juez, pues va a tener que haber una consecuencia, ¿no? Por ejemplo, dar la suma de dinero que ahí se especifica. Puede ser que se le prive al condenado de bienes que tiene de su dominio, o por ejemplo, el pago para garantizar al deudor, pues puede ser el inicio, al inicio se puede dar de este procedimiento por medio de un procedimiento mercantil o al final por una ejecución ejecutando una sentencia más bien. Una de las características que tiene este efecto es que no se requiere de una notificación. Entonces, pues ese sería en este caso lo que es el embargo. En cuanto al incumplimiento, pues es la situación que se produce por la falta de realización de una obligación del deudor, prevista
o no y la realización de la misma en el momento pactado. Esto está citado por Fallos en el 2016 y por Lasarte también. Entonces, el incumplimiento puede suscitarse por diversas razones. Una de ellas puede ser por hechos externos, por casos fortuitos y de fuerza mayor, por actitud del deudor, ya sea por dolo, culpa o incluso por negligencia, o que no se cumpla en el momento pactado. O sea, es decir, que haya un retraso o mora. En este efecto de las obligaciones, un claro ejemplo pues podría ser el contrato de arrendamiento. Es decir, si hay de por medio un contrato y existe un evento de la naturaleza como un sismo, pues se puede rescindir el contrato sin que ninguna de las dos partes pueda dar cumplimiento a sus obligaciones, ¿sí? Es decir, pues hay un incumplimiento ahí, bueno, no hay un incumplimiento porque pues es un hecho natural en donde se tiene que rescindir el contrato porque pues el domicilio, el predio, ¿no? Donde se está viviendo y se está pagando un arrendamiento, pues queda inservible para poder habitar. Otro ejemplo, ese sería un ejemplo de manera, de un caso fortuito. Y, por ejemplo, de fuerza mayor, pues podría ser un contrato que se tenga una fábrica con un cliente y pues tenga ya el contrato de que tiene que entregar una producción, una línea de producción, ¿no? Pero para esto, en ese periodo, pues existe una huelga. Entonces la producción pues es detenida. En este caso pues sería un caso de fuerza mayor porque pues no se puede cumplir, ¿no? Lo que está pactado. Y bueno, pues esto se puede lograr mediante todos estos dos casos que acabo de mencionar, estos dos ejemplos, se puede lograr con una sentencia absolutoria siempre y cuando se pueda acreditar lo que se está exponiendo como caso fortuito o como caso de fuerza mayor. Y ahora nos vamos con lo que es el cumplimiento forzoso. El cumplimiento forzoso pues va a implicar la ejecución como concepto técnico jurídico. Como ejecución quiere decir que es el procedimiento judicial con embargo y venta de bienes para poder cumplir y pagar esa deuda. Y se va a presentar cuando el deudor no va a cumplir, no cumple voluntariamente su obligación. Y cuando el deudor no se aviene a su compromiso, el acreedor puede lograr que sea forzado, que esto es lo que estamos tratando, o a ello podría incluso contratar el auxilio de la fuerza pública. Esta es pues esa es la ejecución forzada. ¿Sí? Bueno, en cuanto a lo que son el saneamiento por evicción, bueno, la Real Academia Española lo define de manera sencilla, al advertir que es la pérdida de un derecho por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior ajeno. Tiene algunos elementos como son la privación total o parcial que sufre el adquiriente de una casa por sentencia de causa ejecutoria y fundada en un derecho anterior a la adquisición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que un ejemplo muy común que se da es cuando se adquiere una propiedad. A lo mejor esa propiedad ya tenía anteriormente un dueño, sin embargo, la persona A le vende a la persona B esa propiedad, ¿sí? Entonces, la persona C resulta que sale después a decir que esa propiedad no es de la persona A, sino es de la persona C. Entonces, ahí existe un pleito en donde se dice pleito de evicción y pues bueno, se va a tener que exponer el pleito, se va a tener que enjuiciar
y se va a tener que acreditar lo que dicen ambas partes. Es decir, la persona que dice ser realmente el propietario tiene que acreditarlo y posteriormente, pues, las dos personas anteriores van a tener que aceptar la sentencia ejecutoria. Y bueno, quiere decir que va a haber una evidicción porque pues se le va la falta de, la falta de este aviso extingue la acción del saneamiento. Sin embargo, el monto cuando se ejecuta y el monto del saneamiento va a estar sujeto a la buena o mala fe de lo que se haya concluido, ¿no? En esta venta de la casa. Y bueno, por mi parte sería todo. Como conclusión, podemos decir que los efectos de las obligaciones es un tema muy importante, ya que al no cumplir o cumplir con ellos puede traer consigo tanto derechos como obligaciones, que de no ser acatadas, pues nos hacen responsables de una situación jurídica que se tendrá que cumplir por órdenes de un juez, y por ello pues es mejor ser responsables de nuestros actos y evitar caer en este tipo de situaciones. Antes de terminar, me gustaría mencionar que toda esta información fue sacada de lo que fue la semana 4 y 5 de la maestra Eguiluz, por la cual pues agradezco mucho la información que nos brinda en todo lo que son las aulas virtuales, y pues debido a ello vamos a estar subiendo información. Muchísimas gracias.